Una de las preguntas que nunca podemos responder es: ¿la humanidad evoluciona o no? Para poder acercarnos a alguna respuesta concreta sobre ese u otros temas, tendríamos que liberarnos de una de nuestras partes más íntimas, la capacidad de formular paradojas, o sea, de formular dos ideas opuestas que son contradictorias entre sí y desafían a la lógica. Si viajo al pasado y mato a mi abuelo, entonces en esa línea de tiempo nunca voy a nacer, y por lo tanto no podría viajar al pasado y degollar al Granddaddy. ¿Y para qué querés hacer eso? Comprate un pollo al disco, déjate joder. Aunque claro, sin esa capacidad única de pensar paradojas, tampoco podríamos definirnos como humanos. Esa es la gran paradoja, y esta es su historia. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Un espacio para deconstruir la historia, sus olvidos y malos entendidos, sus personajes, su música y sus libros. Antes de empezar, no te olvides de preparar tu trago ni de suscribirte a este canal. Y de paso danos like en la manito, porfa. Y recomendanos con tus amigos. ¿El ser humano evoluciona? Claro, me van a decir, depende de cómo definimos la palabra evolucionar. Si la pensamos en términos de tecnología e infraestructura, podríamos decir que sí. Con mi nuevo teléfono móvil escaneo los aguacates en el supermercado y me dice si están en el punto de maduración preciso para ser consumidos en el día. Otros podrían admitir lo contrario, considerando que para que la tecnología crezca de la manera que lo hace, se destruye el planeta, por lo que en realidad estaríamos involucionando hasta un punto de no retorno, de no tener un lugar seguro para vivir, una de las tantas paradojas modernas. Mamá, el cielo está naranja y hay un olor a goma quemada en el aire. No te preocupes, hijo, es por la planta nuclear. Pero si ella deja de funcionar, no vas a poder viajar nunca a un planeta que reemplace a este cuando sea inhabitable por alguna explosión nuclear. Pero la parte que más me interesa de esta pregunta sobre si evolucionamos o no, es la humana. ¿Somos mejores personas que hace 100 años? ¿Logramos adquirir más derechos, más igualdad, mejores condiciones de vida? También en ese punto la grieta entre las respuestas es gigante. Van a estar los que dicen que sí, que subió la expectativa de vida y aumentaron las clases medias respecto al siglo XIX y cada vez accedemos más al agua potable. La alimentación mejoró considerablemente. Yo hoy consumo todo sano, todo bio. Yo no, pero porque sencillamente no tengo dinero ni para comer. Van a estar también los que les recuerden que hoy 1 de cada 6 niños del mundo pasan hambre, que el aire está cada vez más contaminado por culpa nuestra y florecen nuevos virus gracias a la invasión humana sobre territorios salvajes. O sea, para evolucionar tecnológicamente destruimos nuestro medio ambiente. Para que tengamos más riqueza, generamos más pobreza y miseria. ¿No hay un punto de equilibrio? No lo sabemos, nunca lo encontramos. Y ahí entra el concepto de paradoja. Como tantas cosas, los antiguos griegos, hace 2500 años, evolucionaron el concepto de paradoja. En primer lugar, crearon la palabra, paradoxos, que significa contrario al sentido común. El gusto por el debate intelectual, la contradicción, el desafío lógico, la necesidad de respuestas para tener nuevas preguntas, los llevó a desarrollar paradojas para tensar la imaginación y la razón, y así ver el mundo con otras miradas. Desde entonces, todos los intelectuales hasta hoy las cultivaron. Zenón de Elea, Aristóteles, los medievales, o más acá en el tiempo, el filósofo alemán Kant. Si el tiempo pasado es infinito, ¿cómo hemos podido llegar hasta el instante presente? Si el tiempo ha comenzado en un instante cualquiera del pasado, ¿qué había antes del tiempo, sino más tiempo? No entiendo nada. Y también lo hicieron los pensadores contemporáneos como Carroll, Wittgenstein o Bertrand Russell, o los científicos como Erwin Schrödinger, quien en sus discusiones con Einstein sobre el mundo cuántico, que desafía toda lógica, planteó su famosa paradoja del gato. Las nuevas preguntas que asoman en la ciencia son paradójicas. ¿Puede alguien estar vivo y muerto al mismo tiempo? ¿Puede algo estar en 2 lugares al mismo tiempo? Imposible. La física cuántica nos dice que sí, rompiendo con esas paradojas milenios de pensamiento lógico. Y lo está comprobando, por ahora a nivel subatómico. También están las paradojas ingeniosas de los escritores, como las de Oscar Wilde o Bertolt Brecht.
Una persona debe tener por lo menos 2 vicios, uno solo es demasiado. O las que están incrustadas en el corazón de una ideología o una filosofía, como la gran paradoja cristiana. El mundo se salvará, pero a través del fracaso. O esta otra, de la Edad Media. ¿Dios puede crear a alguien más poderoso que Él? Por supuesto, ya que Dios es omnipotente por primera definición. Puede hacer todo y es superior a todo. Entonces, si lo hiciera, si creara a alguien más potente, dejaría de ser Dios. No entiendo nada. Hasta ahí las paradojas son una de las claves de nuestra evolución intelectual como especie. Pero el problema, o la paradoja, es que estas contradicciones a la lógica son parte absoluta de todos nuestros comportamientos, de nuestros sentimientos y hasta del inexplicable funcionamiento de nuestra sociedad. Paradojas, sección 2. ¿Cuál es la principal diferencia entre la paradoja y la contradicción? El tiempo. Para contradecirse, uno necesita un pasado. Hago algo y tiempo después hago lo contrario. Ayer era de Boca, hoy soy de River porque me enamoré del volante izquierdo. En cambio, la paradoja nos desorienta totalmente, porque existe en un mismo espacio-tiempo. 2 opuestos conviven en el mismo momento, como el famoso axioma la riqueza genera pobreza. Esa es, por ejemplo, la ecuación que ningún gobierno capitalista moderno, de cualquier dirección ideológica, ha podido resolver. La paradoja de que la pobreza es un negocio necesario para la riqueza. Veámoslo así. Tengo un capital de dinero y decido grabar un disco. Si estamos en un momento de abundancia, los salarios de los músicos no solo van a ser naturalmente más altos, sino que por la alta demanda de sus servicios van a subir aún más. Yo por menos de 10.000 pesos cada tema no grabo. Ahora, si estamos en crisis, no solo habrá menos demanda, sino que los salarios promedio serán más bajos. Voy por 1.000 pesos y me llevo mi propia comida. Yo no cobro, preparo un budín de zapallo delicioso y lo llevo al estudio. Entonces, con menos inversión, tendré más ganancia con la misma mano de obra. El contexto de crisis me ayuda a comprar sus voluntades para grabar mi disco más barato. Ahora, ¿quién genera ese contexto? Los que más tienen, lógicamente. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera generan las crisis a propósito. Lo hacen desestabilizando las macroeconomías por su propia ambición. En conclusión, los ricos no solamente necesitan ser ricos, los ricos necesitan que haya pobres. Esa es la paradoja. Si en este país no hay pobres, no abro sucursales de mi empresa. Y no hablo solamente de necesidades psicológicas de superioridad. Soy mejor que vos, tengo automóvil. Hablo de matemáticas básicas, las aliadas ocultas de las paradojas. Sí, es que tanto la matemática como la economía formulan paradojas para evolucionar su precisión. Paradoja del ahorro. Si todo el mundo trata de ahorrar durante una recesión, la demanda agregada caerá y los ahorros totales de la población serán entonces más bajos. Paradoja del valor. ¿Por qué es más barata el agua que los diamantes, siendo que los humanos necesitan agua y no diamantes para sobrevivir? Hay paradojas en todas las cosas cotidianas, como las paradojas morales, por ejemplo, la del avaro. Era tan avaro que la riqueza lo hizo más pobre. ¿Por qué? Porque vivía como un miserable para acumular más riqueza y no gastarla. O también las paradojas filosóficas. Si no me equivoco, el mundo se acabará en 10 días. Pienso, luego existo, mas cuando pienso, ¿no existo? Cuando se han reemplazado todas las partes de un barco, ¿sigue siendo el mismo barco? Me van a volver loco, no entiendo nada. Todo lo que hace el humano genera una paradoja. Hasta sus invenciones, como la telefonía móvil e Internet, que nos permitieron estar hiperconectados con todo el mundo como nunca y al mismo tiempo totalmente desconectados de nuestro entorno. Hijo, larga el celular y hablemos. Hace un mes que no nos vemos. Pará, papá, estoy chateando con mi amigo de Francia. ¿Lo conociste al final? No sé ni qué cara tiene, pero es mi compañero virtual de eSports. Según diversos estudios, más de la mitad de las personas desbloquean su móvil más de 80 veces al día. ¿Besamos a nuestros seres queridos esa cantidad de veces? No, es peligroso por la pandemia. ¿Y antes de la pandemia?
Y no, era peligroso, no se puede desatender el celular tanto tiempo. ¿O cuántas veces oímos decir cosas como esta? En mi nuevo trabajo gano el doble que en el anterior, pero soy un infeliz, mi jefe es un monstruo. No puedo creer que te arrepientas de trabajar en esa prestigiosa multinacional. En mi otro trabajo ganaba la mitad, pero estaba con mi novio y mi jefa nos cocinaba todos los fines de semana. Éramos felices. ¿Y no podés renunciar? No, ¿qué van a pensar de mí? En 2 frases, 2 paradojas para lo establecido por los códigos humanos a lo largo de la historia. Por un lado es más rico, pero más infeliz. Por el otro, contrariando la lógica, decide seguir en la misma situación solo para que la sociedad no lo juzgue. Así funcionamos. ¿Somos esclavos de las paradojas? ¿Estamos condenados a ellas? ¿O el problema es la debilidad de la lógica, que nos hizo a lo largo de la historia ser prácticos, pero al mismo tiempo eso provocó que eliminemos de nuestras mentes otras posibilidades, otros universos? Si hasta nuestro propio cerebro funciona de forma ilógica para la lógica. Por ejemplo, nuestro cerebro no conserva los recuerdos como fueron, pero no porque no esté capacitado, sino porque sigue el beneficio de nuestra psiquis, evaluando múltiples posibilidades, universos paralelos. La lógica tiene agujeros por todos lados. La necesitamos para resolver situaciones. Ha sido fundamental en nuestro desarrollo, pero una vez que la hacemos reina, quedamos encerrados. Y es ahí que aparecen las paradojas, para recordarnos que nuestra evolución es una revolución permanente. Somos como somos. Como somos, sensibleros, bonachones, compradores de buzones, por creer en el amor. Como somos, con tendencia al melodrama y enredarnos en la trama, por vivir en la ficción. Tal como somos, como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy piolas más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más. Vos podés ayudar a Cambalache invitando un café. Cafecito es una aplicación donde realizás una donación voluntaria. Con cada colaboración ayudas a que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos encontrás en cafecito.app/Cambalache. 2020 fue el año de la paradoja social. Nunca en la historia de la vida moderna, los sistemas democráticos mundiales, cuya base era el concepto de libertad, tuvieron que recurrir a cercenar las libertades de las personas como se vio en los confinamientos. Eso llevó a pérdidas económicas gigantes y descontento social. Muchos estados lanzaron programas de ayuda, pero sabemos que en un mundo tan disfuncional nunca es suficiente. Pero también es cierto que los confinamientos evitaron una cantidad de muertos inimaginable y que eran el único modo de tapar bajo la alfombra los resultados de decenas de años de desatención al sector de la salud, un sector que a nivel mundial tenía a comienzos de la pandemia 3 veces menos camas por persona que hace 50 años. Los confinamientos dieron tiempo a que ese sector se preparase para lo impensable: combatir un virus más en la lista de virus activos y peligrosos para los humanos. Faltan 3 millones todavía, cualquiera puede mutar, quédate tranquilo. Esa fue la gran paradoja. Gobiernos libres que negaban la libertad en el mundo libre. ¿Había otra opción? Todo indica que si no caíamos en esa nueva paradoja, hubiera sido para peor. Hubiera habido aún más destrucción de la que hubo. Pero los errores y las desorganizaciones de los propios que comandaban esto ayudaron a que surgieran grupos antisistema que aglutinaron y aglutinan una gran cantidad de gente y que responden, en última instancia, a intereses contrarios a sus manifestantes. Grandes multinacionales apoyaron desde las sombras estos reclamos porque al pararse la rueda capitalista perdían dinero. Se desprestigiaron en todo el mundo políticas sanitarias que llevaban éxito por siglos, como la política de vacunas, y de paso se buscó socavar el creciente poder de los estados como entidades presentes y con fuerzas de decisión. Las campañas de odio trabajaron sobre necesidades reales de la gente, pero con oscuros intereses ocultos, como el objetivo de lograr que los trabajadores asistan a sus empleos en las grandes empresas en pleno pico de la pandemia y antes de que existieran las vacunas. Nos sacan la libertad,
Implantan microchips y saben nuestros gustos. Desde que me inoculé, todo el tiempo me aparece en Instagram publicidad de Zamballón. Muchas personas con necesidades y reclamos válidos adhieren a estos movimientos que, como paradoja, tienen un fin totalmente contrario a ellas. Ha sucedido a lo largo de la historia en muchas organizaciones, en la que sus integrantes pierden su individualidad dentro de ellas y buscan diferenciarse de los demás emulando modas sociales. Yo soy distinto, soy especial, a mí no me engañan. ¿Y por qué formas parte de ese movimiento donde miles de personas se ponen cuernos de toro en las nalgas? Porque quiero que me quieran, aunque me engañen. Pero parece que los humanos no podemos escapar de las paradojas en ningún aspecto de nuestra historia social. 1950. La paradoja de la cultura. Las contraculturas que se habían generado en la posguerra en Estados Unidos e Inglaterra terminaron siendo utilizadas por el sistema al que ellas se oponían. Se hizo negocio de los hippies, de los punks, del hip hop, de deportes como el básquetbol, del jazz, del rock. Muchos de ellos son invenciones o desarrollos de la comunidad negra, pero son utilizados por la supremacía blanca para expandirse culturalmente en el planeta. La paradoja de la abundancia. Fue también después de la posguerra que explotó la industria alimenticia con la superproducción en cadena y los locales de comidas rápidas, algo que nunca había existido antes. En menos de 30 años, como consecuencia, se duplicó la obesidad en Estados Unidos y pasó a ser una de las principales causas de muerte en ese país. Y podemos seguir mucho más. No es un mundo fácil el que construimos. Más lógicos queremos ser, más paradójicos resultamos. Yo, por mi lado, soy optimista, aunque el mundo me muestre lo contrario. Pero esa es mi propia paradoja. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia.